Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Hacer ajuste en la educación es un suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo. No se puede, es criminal. Es un suicidio programado. Y a mí me alegra cuando veo en diversas situaciones que tanta gente, cuando hay un ajuste de este tipo, se opone. Incluso los jóvenes, es curioso, se dan cuenta y se oponen. Y se opone, y arma lío, reclama. Porque la educación es un alimento. Y lo mismo que se vuelve a quitar la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu. Que una sociedad crece fuerte, crece buena, crece hermosa y crece verdadera si se edifica sobre la base de la familia. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad. Pero a su vez vivimos las tensiones de la vida cotidiana. Son muchas las situaciones que parecen poner en duda esta invitación. La propia dinámica a la que muchas veces nos vemos sometidos parece conducirnos a una resignación triste que poco a poco se va transformando en acostumbramiento, con una consecuencia letal: anestesiarnos el corazón. Una guerra, lamentablemente, es la crueldad al día, ¿no? En la guerra no se baila el minué, no, eso no. Un joven que no crea movimiento, un joven que está quieto, es un viejo muerto. Tengan coraje, vayan adelante, muévanse. Y a veces digo una cosa que por ahí a algunos no les guste: hagan lío, hagan barullo, pero ese barullo constructivo que nace de los ideales. Y junto con eso esa paradoja de hacer barullo y dialogar con todos. Dialoguen con los viejos, por favor, que son la sabiduría de un pueblo. Escúchenlos y que ellos los escuchen a ustedes. Sí, no estamos de acuerdo en todo. Sí, tenemos convicciones que a veces parecen incompatibles o son incompatibles, pero esa es precisamente la razón por la que elegimos amarnos unos a otros. El amor es más fuerte que todos los desacuerdos, trae paz, y la paz nos parece posible.
Creo que la historia vocacional de cada uno de nosotros está marcada por esas presencias que ayudaron a descubrir y discernir el fuego del Espíritu. Es tan lindo e importante saber agradecer. El agradecimiento siempre es un arma poderosa. Solo si somos capaces de contemplar y agradecer concretamente todos los gestos de amor, generosidad, solidaridad y confianza, así como los gestos de perdón, paciencia, aguante y compasión con los que fuimos tratados, solo así dejaremos al Espíritu regalarnos ese aire fresco capaz de renovar y no emparchar nuestra vida y nuestra misión. Muy buenas tardes, martes 29 de abril. Nuevamente un nuevo programa aquí en Onda Conil, tu televisión amiga. Hoy tendremos un programa muy especial, ¿no? Acabamos de ver las imágenes del Papa Francisco, ¿no?, que falleció el pasado lunes 21 de Pascua, a las 7 de la mañana, nuestro querido Papa Francisco, una persona amigo y padre de todos y de todas, de todos los jóvenes del mundo, abuelos, pequeños y de todas las edades. Un papa ejemplar, muy amigable, un papa muy amigable. En paz descanse, y esos han sido algunos de los recortes de sus discursos pues más mediáticos, ¿no?, que ha tenido en la vida singular. Y bueno, pues ¿qué más también tenemos que decir? Pues que tenemos que hablar también de ese apagón, ese cero en distribución eléctrica en nuestro país. Ese apagón que en el día de ayer pues dejó en jaque a todo el país. Desde las 12:30 de la mañana hasta se fueron viniendo paulatinamente por el territorio nacional, y aquí en Conil expresamente pues llegó sobre las 9, las 10 de la noche, y algunas zonas de la Florida, de nuestro diseminado, pues hasta las 2 de la mañana no tuvieron luz corriente. Y en el término de Barbate, como otro ejemplo, pues decir que no llegó hasta las 6, al Barbate, Vejer y el Palmar, hasta las 6 de la mañana del siguiente día, de esta madrugada, pasada madrugada. Increíble, señores. ¿Quién iba a decir que iba a haber un cero en distribución eléctrica, un apagón a nivel nacional, que a día de hoy, que en estos momentos, ni aclara ni descarta ninguna hipótesis nuestro presidente del gobierno? Ni aclara ni descarta, no se sabe, se está investigando cómo ha podido caer la red eléctrica, ese apagón, esos plomos que han saltado, entre comillas, según dicen ellos, ¿no?, y que debido a la demanda, porque ahí ya también tenemos el mundo de la especulación, ¿no?, el mundo de la especulación, exacto. Y tenemos pues gente pues que ya se piensa un poco de todo, pero es que las teorías son tantas que de las conspiranoicas que no se sabe, y hasta que no digan la explicación coherente que ha sido el problema, pues no sabemos nada. Que si la demanda ha sido superior a la oferta y ha visto un tirón de luz mayor de lo que se estaba produciendo, y por eso saltaron los plomos, entre comillas, y se fue toda la tensión, esos 50 megavatios en España, pues puede ser. ¿Que el ruso nos la ha jugado? Pues puede ser. ¿Que el americano nos la ha jugado? Pues puede ser. La teoría de la conspiración está ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ataque cibernético? ¿Un ataque cibernético nos han hecho también? Pues puede ser, no lo sabemos. Y bueno, ese pánico una vez más pues cundió. Es verdad que los medios se portaron muy bien, ¿no?, de seguridad, protección civil,
sobre todo aquí en Conil de la Frontera, ¿no? Pues en Conil Solidario, a la hora de dar la comida a los mayores, de todas esas llamadas que pidieron ayuda por diversas índoles, pues ahí estuvieron nuestros cuerpos, ahí estuvieron los cuerpos de seguridad y protección civil ayudando. Esos semáforos apagados, esos paneles informativos, esos trenes de metro, de ferrocarriles, en los túneles parados, la gente bajándose, esos ascensores con la gente dentro que no podían salir, ese pánico escénico dentro de un ascensor, y esos atascos kilométricos que se produjeron también en las entradas de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, en Sevilla, pues se colapsó todo un país. El agua corriente también, pues la presión, la bajada de presión, pues las bombas no funcionaban de presión y ya hasta el agua faltaba. La gente pues comprando de nuevo nuevamente garrafas de agua. Como otra vez parece que habíamos dado un paso atrás, nadie sabía cuándo venía la luz, qué había pasado. El caos nuevamente, recordando aquellos tiempos de COVID, esos tiempos de COVID en los que no teníamos, no se podía salir a la calle, pero por lo menos estábamos comunicados. Y aunque la luz fuera el único medio de comunicación que había, era Radio Nacional de España, Radio Nacional, pero totalmente incomunicado. Los teléfonos móviles tampoco funcionaban. Increíble, señores, se ha ido la luz, apagón, cero en distribución. Algo histórico que no ha pasado nunca, nunca ha pasado. Y bueno, ¿qué decir? Pues que también decir de que se le están pidiendo explicaciones a la presidenta de la red eléctrica, de REIA, la red eléctrica española, que es Beatriz Corredor, y que a ver por dónde sale todo esto, ¿no? Porque esta mujer pues es registradora de la propiedad y fue un cargo público, estuvo en el Consejo de Ministros, es ministra y la colocaron aquí, y de momento no se le ve, ni se le espera, ni se escucha, ni ha dado explicaciones, no se ha pedido su dimisión, absolutamente nada. Esto es lo que pasa cuando se forman los cortijos, señores, cuando se forman los cortijos. Esas colocaciones de amiguitos en distintos puestos. Y eso es lo que ha pasado. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño paroncito y metemos rápidamente los hechos relevantes, que son cosas también de mayor importancia. Y luego pues vamos a tener aquí a estos fundadores de la radio pública de Conil de la Frontera, de nuestra radio. Y bueno, en los hechos relevantes, pues ¿qué tenemos que decir? En los hechos relevantes? Pues tenemos que hablar de Marcos Ramírez. Una vez más, pues nuestro capitán Andalucía, Marcos Ramírez, por ahí tenemos una fotillo, pues en el Gran Premio de Jerez, que es del circuito de Ángel Nieto, este fin de semana, que fueron las motos, pues ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo Marcos en Moto 2.
¿Qué más contar? Marcos, estamos contigo, este es el año de Marcos. ¿Qué más contar? Pues hablar de nuestro Conil Club de Fútbol. Una vez más, un nuevo fin de semana, pues el Conil jugó en casa, esta vez jugó en casa, y la verdad que por ahí jugó contra el Inter de Sevilla, contra el Club Deportivo Inter de Sevilla, y nuestro querido Conil pues ganó 5-2, goleada, por fin, una goleada para el Conil, por fin. Era algo muy esperado, los jugadores tenían muchas ganas y se consiguió. Ahí tenéis el resultado, quedamos 5-2 y bueno, ¿qué decir? Pues que fue un partido muy correoso, en el que empezamos ganando y de pronto pues se complicó un poquito la cosa porque cogimos un poquito de carrerilla, pero nos pisaron los talones. Por ahí está esa foto de los goleadores con esos goles en los minutos que llegaron, y la verdad es que se presentaba fácil porque en el minuto 9 abrió la lata Cubero, luego Kevin en el 12, como estáis viendo, luego Beli, y luego pues nos metieron 2 goles que la verdad es que saltaron los nervios porque se presagiaba lo peor nuevamente, pero el equipo reaccionó perfectamente y nuevamente pues Beli adelantó al Conil con ese cuarto gol, y ya Ángel Martínez pues metió en el 57 y ya pues el partido quedó listo para sentencia, quedando 5-2. Pegamos un salto en la clasificación, por ahí tenéis la clasificación general, ahí tenéis la clasificación. El Conil sube un puestecito más, nos ponemos en el puesto número 13 y bueno, hay que ganar el próximo día, el próximo partido, jugamos fuera, creo que es contra el Cartaya, y a ver si tenemos suerte y nos traemos los puntos y enmendamos un poquito más la clasificación. Bueno, ¿qué más comentar? Pues también tenemos que hablar, como no, de ese embellecimiento en el cual se sigue en nuestro municipio. Embellecimiento en el que se han puesto de nuevo, se han colocado esas letras de I Love Conil, que ya estaban en el paseo marítimo como estaban anteriormente, pero por deterioro pues se han tenido que reparar y se han vuelto a recolocar en esa bajada de la Fontanilla. Y como estáis viendo, pues ahí lo tenéis, es un sitio muy emblemático, un sitio de paso, un sitio que pilla la playa por detrás, y la verdad que es un sitio muy acertado desde mi punto de vista. Esta bajada de la playa de la Fontanilla, y desde ahí pues se visualiza la playa de los Batelers, Chorrillos, Fontanilla y el muelle pesquero de Conil. La verdad es que tiene mucha visibilidad ese letrero colocado ahí de I Love Conil. ¿Qué más? También tenemos que hablar de, como hechos relevantes, pues ese nuevo plan de empleo en el cual pues han entrado 12 nuevas personas a trabajar temporalmente aquí en nuestro municipio. Entre ellos, pues por ahí tenemos la foto de esas personas agraciadas, ¿no? Porque el trabajo, la verdad, es que es una lotería y que viene de lujo. Ahí tenemos a esas personas que han solicitado demandantes de empleo con los encargados de servicio. Y bueno, hay entre ellos pues 2 pintores, 4 peones de limpieza viaria, 2 jardineros, 3 limpiadoras y un auxiliar administrativo. Desearos la mayor de todos los parabienes y que os vaya bien, chavales. ¿Qué más? También tenemos que comentar ese circuito de colores, ¿no? que había en mente, programado para el 1 de mayo y que desgraciadamente pues ha sido aplazado por el tiempo, porque no acompaña, la meteorología no acompaña, y entonces pues se aplaza y casi seguramente que se posponga. Por ahí estaba la foto, ahí tenemos de otras ediciones, lo que disfrutan los niños y no tan niños, y bueno, queda aplazado hasta nueva orden. ¿Qué más? Tenemos que hablar también, como no, de ese 8º campeonato de karate do en la ciudad de Conil. Ese sábado pasado, día 26, pues en la categoría alevín, infantil y juvenil,
pues se disputó ese campeonato de karate do en memoria de Nalú, nuestra deportista joven que fue formada en la Asociación Deportiva Senpai y por esa maldita enfermedad pues fue al reino de los cielos nuestra querida Nalú. Y bueno, pues ¿qué más decir? Pues hablar también de esa carrera popular de Conil, ahí tenéis el cartel, ese fue el cartel. Hablar también de esa 20ª carrera popular de Conil, ese 27 de abril pasado, este domingo pasado, en el cual pues por ahí tenéis la foto del cartel y en la cual pues hay algunas fotillos más. Esa fue la foto del cartel y en ese circuito urbano, en la cual la salida fue en la Torre de Guzmán, desde la categoría pañales hasta la categoría veteranos, más de 350 participantes, 7 kilómetros y medio, que fue la prueba general, señores. Y bueno, ¿qué más también? ¿Qué más? Pues esa ruta del atún, ¿no? Esa 28ª edición, ¿no? La ruta del atún, que como ya sabéis, pues es la que toca ahora, desde el 9 de mayo al 9 de junio, un mes para degustar el tesoro del Atlántico y del Mediterráneo, nuestro atún, el atún rojo. 28 establecimientos participantes, 28ª edición, 28, señores. Tradición, creatividad, platos y productos de kilómetro cero de nuestra huerta local. Y bueno, recordad que el día 10 y 11 de mayo habrá un ronqueo en directo con concursos, degustaciones en la Torre de Guzmán, señores. Y bueno, para terminar con los hechos relevantes, pues también hacer alusión a ese pleno municipal que fue el pasado jueves 29 de abril, ¿no? Ese pleno municipal en la que, verdad, se llevaron puntos de gran interés y en la que fue un pleno amigable y que no hubo pues mucha discrepancia entre los distintos partidos, ¿no? Y entre esos puntos, pues esa toma de renuncia del concejal del Partido Popular, señor Pedro Pérez Rodríguez, ese plan de seguridad y salvamento de las playas en Conil, ese reconocimiento de compensaciones económicas por la ocupación y explotación del campo de adiestramiento del Retín, esa modificación de la zona reguladora del Servicio Público de Ordenación del Aparcamiento, la zona hora, esa propuesta conjunta de todos los grupos sobre el sistema público de pensiones, como no, esa solicitud de adopción de medidas en relación a la bocanada del puerto, esa propuesta conjunta del PSOE y A por Sí en el fomento de alimentación saludable y sostenible en los comedores escolares, esa propuesta de A por Sí y PP en el apoyo a los inspectores de pesca, esa propuesta del PSOE relativa al control del virus del Nilo, esa propuesta del PP para ese uso del superávit municipal para las inversiones financieras del municipio y esa propuesta de Izquierda Unida relativa a la revisión y actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y también esa propuesta de Izquierda Unida relativa al problema del acceso a la vivienda en Conil. Y esos fueron los puntos que se llevaron a pleno en la que la cordialidad pues primó. La verdad, no hubo muchas discrepancias porque eran puntos verdaderamente importantes y de gran interés, que no hay discusión. Y la verdad es que fue un pleno amigo, que yo me alegro. Y con esto pues terminamos los hechos relevantes. Vamos a dar paso a un poquito de publi. Vamos a sentar a los invitados, que ya los tenemos aquí en el estudio. Y en breve empezamos esta tertulia con los fundadores de la radio de Conil de la Frontera. Bueno, y ya estamos aquí de vuelta, y aquí tenemos ya en la mesa estos fenómenos, estos grandes fenómenos, ¿no?, de la radio, que pasaron por nuestra radio, por Radio Conil. Antes de nada quería hacer un inciso, porque me han estado comentando, y cuando hablo de fundadores quiero hacer referencia a los primeros que empezaron a emitir radio aquí en Conil. A eso me refería cuando hablo de fundadores, a los primeros que empezaron a emitir radio.
Y bueno, vamos a presentar la mesa, ¿no? Como suele ser orden. Aquí el amigo Paco Silva. Muy buenas tardes, bienvenido al programa. y nada, esperemos que te guste el programita de hoy y que hablemos cositas interesantes aquí entre todos. Salvador. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido al plató, al programa y gracias por venir. Muchas gracias por acordarme de los buenos, ¿no? Acordarme de los buenos. Acordarme de los buenos. Francisco Tomás, muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, chaval. Bienvenido aquí a Onda Conil, a los estudios, y encantado y gracias por haber venido con tus compañeros y habernos tendido la mano y echar un ratito aquí. Es un honor compartir mesa con grandes. Con grandes. Y algunos de ellos todavía en los medios. Nosotros ya pues un poco lo dejamos. Pero siempre el gusanillo está ahí, ¿no? Y es un honor compartir mesa con todos vosotros. Por supuesto que sí. Juan. ¿Qué pasa, Cristóbal? Muy buenas, Juan Muñoz. Pues te iba a decir yo bienvenido. También. ¿Qué pasa? Pues también, pues nada, aquí tenemos también a Juan Muñoz, pues radio, televisión, guionista, locución publicitaria, doblaje, Foley y editor de audio. Sí. Todo un fenómeno. Todo un fenómeno. He dicho fenómeno, los ya, no, fenómenos. todos somos fenómenos, pero ¿qué pasa? Que sigues cuando pasa tantos años de radio, pues hace muchas cosas. Claro. Hay quien se ha dedicado a la suya profesionalmente y yo me he seguido dedicando un poco a este mundillo. Fueron unos años muy agraciados, porque éramos más jóvenes. Creo que estáis convencidos que el conocimiento era fundamental, porque esto nos llamaba muchísimo la atención. Y el poder poner en práctica eso que hacían otros y que tú creías que te salía medio bien, pues a mí personalmente fue algo fantástico, y ver en las caras que estoy viendo ahora mismo y hablar de lo que vamos a hablar es como volver a revivir un poquito aquellos años. Volver a aquellos años tan bonitos de radio y recordar un poquito el pasado, por supuesto que sí. Paco Martínez, mi gran amigo Paco Aroca. Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, amigo. Me alegro de verte nuevamente en directo, Paco. Bueno, ya hace muchos años, pero hemos venido, por lo menos, ya que tú has tenido el detalle de acordarte de los pioneros de la radio. De los pioneros. No de los fundadores, porque exacto. El fundador, por ejemplo, Salvador Moreno, sí es de Radio Conil en la FM 103, pero yo en la radio es que era Paco Martínez entonces. Luego, cuando me fui afuera a Onda Sur y a otras emisoras que he estado, un tiempo, no mucho, pero estuve un tiempo, allí era Francisco Martínez Aroca, porque el director no le gustaba Paco Martínez. Bueno, pero para cuando empezamos con ellos era Paco Martínez, vosotros lo recordaréis. Y entonces, bueno, me gustaría mandar un abrazo y un saludo, que no me acuerdo de todo, pero me acuerdo de Petri Cantillo, de Juan Núñez con el musical WN, aparte de los que estamos aquí, ¿no?, que coincidió con todo. De otro fundador, que ahora Salvador lo dirá, que era, ¿cómo se llama este hombre? Juan Alvarado. No, bueno, Juan Alvarado, que fue el director y el fundador, y el dueño de la emisora, tú, y el otro, sí, estoy hablando de Radio Conil, y el otro hombre que era Juan Solís. Un saludo, que hace mucho que no veo a Juan Solís. La novia también estaba la esposa de Juan. ¿Se puede decir, no, Juan? Sí, mi novia entonces, que afortunadamente no hemos aguantado. Mili, y bueno, había muchas. Estaba Diego Tirado, también estuvo conmigo en la radio. También. Y bueno, hay muchísimos. No lo vamos a recordar a todos, ¿no? Era una de las preguntillas que tenía por aquí, ahora luego. Sí, y entonces. Sí, hay mucha gente. En esa pregunta, claro, había mucha gente. Entonces, yo sorprendentemente, cuando hizo los 25 años el ayuntamiento de la radio, de Radio Juventud actual, que digamos que bueno, que ha sido la más profesional, que es la que ya está por el ayuntamiento, ¿no? Sí, nosotros empezamos. Somos estatutos municipales. Claro, ella es un estatuto municipal, no tiene nada que ver y tal, pero que esa emisora era la de Radio Conil, que la compraron 5 vecinos de Conil, que le puedo decir quién era. Eran Márquez, Juan el Campanero, el difunto Márquez, desgraciadamente, el difunto el zurdo, Manolo Mon y otro más. Juan Sánchez. Juanito Sánchez de la imprenta, ¿no? Sí. Entonces, esa es la emisora que compraron ellos, que la hicieron municipal. Que yo
tenía casi funda ya una que se llama Radio Atalaya 2000, que de eso en el 88, la presenté para hacer la ministro municipal. Fue a pasar municipal varios años después. Sí, bueno, vale, correcto. Pero falta Francis por presentar. Es verdad. Falta Francis. Venga, Francis. Francis García Martel, nuestro gran amigo Francis. Muy buenas tardes. ¿De toda la vida? De toda la vida. Pues nada, aquí... Muchas gracias por venir, Francis. Echando el buen ratito con los amigos. Con los amigos de antaño. Que buenos ratos que hemos echado, muchas horas juntos. Y se han vivido experiencias muy bonitas y muy buenas, la verdad que sí. Muy buenas. Pues eso, pues muchísimas gracias por venir, Francis, por tendernos la mano también. Bueno, yo tenía una serie de preguntas. Yo sé que vosotros sois diésel, vosotros andáis solos, no creo que haga falta mucho. Y bueno, yo me había hecho algunas que otras preguntillas aquí, que íbamos a poner un rotulito ahí, y ya vosotros las desarrolláis, habláis, si queréis contar vuestras anécdotas, podéis intercalar las palabras uno y otro. Y bueno, ya ha contestado, ¿no?, alguna de ellas, ¿no?, porque una de ellas era de qué año estábamos hablando, ¿no?, para situar a la audiencia, y si había más compañeros, que ya Paco ha hecho pues mención, ¿no?, a Petre Cantillo y demás. Estábamos hablando del año 80 y... Bueno, ahí tenemos una duda, pero que no vuelve. Yo digo 85, Salvador dice el 87, pero vamos a poner el 86, sí, más o menos. Siempre he dicho el 86. El 86, es que no, hace tantos años. Pero creo que al principio. Yo tenía 26 años y tengo 64, fíjate. No sé ni cómo me acuerdo. En el 86, cuando la explosión de la central nuclear de Chernóbil, que fue el día 26 de abril del 86, ya yo estaba en Radio Alejandra, que fue la única emisora que hasta ese momento no era una emisora. Antes hay que mencionar a 3 emisoras, una de Paco Silva, otra de Francis y otra de Juan Escardillo y Jesús Muñoz y el Rati. Pero esas emisoras solamente eran repetidores. Ahí no había entrevistas, no había publicidad, pero eran emisoras. Sí, salían al aire. Y con poca potencia. Con muy poquísima potencia, muy poca. Entonces, en el 86, a principios del 86, marzo así, fue cuando se puso la emisora de la Janda conmigo, que se puso un repetidor en mi casa, encima de mi armario, que solamente repetía, y lo iba a ver cada día, a hacer el programa por la mañana, entrevistas, muchas cosas, por la noche también. Lo fuerte mío era la música, que luego ya os contaré anécdotas de la música y experiencias. A mí lo que me interesaba era la música. Ajá. Esa era tu sección, ¿no? Ese era tu punto fuerte, ¿no? Tu plato fuerte. La música. Yo empecé a escuchar música extranjera cuando venía viajando, escuchando la radio de la base militar de Roth, música americana. Música americana. Con un radio cassette que tenía, me estudió en la azotea de donde vivía, en la huerta de Bellavista, detrás del canal. Sí. Los allí se coge bien. Allí había una bodega y encima de esa bodega, ahí escuchaba yo, y ahí me vino la historia por la verdad que la música de Salvador era muy especial precisamente porque no tiraba por lo comercial de entonces ni nada de eso. Él era muy personal la música que ponía y por ello se le sigue recordando. Hay mucha gente que te sigue recordando. Es que mi obsesión era enseñar a la gente que había otro tipo de música. No estaban los flamenquitos, lo que ponía todo el mundo, lo de los 40 principales, que eso era una música que a mí no me decía nada. Entonces también se aprendía inglés Claro. Y se divulgaba otra cosa que no estaba al alcance de la gente, porque antes un disco en aquellos tiempos costaba el sueldo de 2 días. Un disco costaba el sueldo de 2 días. Disco de vinilo, ¿no? Claro. Entonces, tampoco nadie tenía tocadiscos, que tenía un radio cassette. Es lo que había. Era lo que había. Y lo que se vendían, lo que compraban la gente eran las cintas de la gasolinera, que eran
Camela, ¿no? Camela. Ahora con el apagón, Radio Nacional de España nada más, y hubo un bazar que vendió 40 transistores, hizo récord, 40 transistores, que me lo dijo. Vendió 40 radiotransmisores. Vamos a volver a lo antiguo, vamos a volver. Ahora el vinilo se está potenciando otra vez, está muy caro y estamos volviendo a lo antiguo. Yo, por ejemplo, el reggaetón lo odio, vamos, es lo que se escucha, Bueno. Escucha cualquier banda de heavy, baladas de heavy, eso no tiene nada que ver. Bueno. Eran otros años. Ayer precisamente con el apagón que hubo en España, estuve escuchando una emisora que la escucho, una de las que más suelo escuchar, que es Onda Cero, y estaba diciendo que ayer el locutor comentó, dice, parece que hemos vuelto hace 20 o 30 años atrás, porque hay gente que han ido a comprar pilas y han ido gente a comprar transistores. Digo, Y una curiosidad, Paco, un coche con la radio puesta, abierta las puertas de par en par, y la vecindad, la gente alrededor, escuchando atentamente lo que decía la radio. Sí, lo viste. La mayoría de la Qué gente bonito. se ha desprendido ya, tirado la radio vieja, El móvil. los transistores, eso ya eran fiestos. Alcina, creo, el presentador de Onda Cero, que le ha pedido al gobierno, entre las cosas que le ha pedido, lo diría en medio broma, un transistor para cada familia española, que vale A pila. que vale 10 euros. Lo que pasa es que en aquella época, cuando yo, no sé Salvador, ¿no? Pero yo empecé a escuchar las primeras emisoras de FM. Una de ellas era Radio Jerez, empezó en estéreo, y empezó en Conil a venderse las radios que tenían FM en mono, con un solo altavoz. Y después vino la estéreo, que tenían los dos altavoces, y empezó aquella a sonar. Y ya fue cuando hubo la revista donde estaba comentando, que así empezó, y estoy hablando ya antes de empezar la radio que conocemos, digamos, radio ya a nivel, ¿cómo lo puedo decir? A nivel que había más potencia, a nivel comercial también. Comercial o profesional. Cadena Dial fue una de las primeras. Bueno. De las primeras de FM. Perdona, a lo que ha dicho Salvador de los discos de Ayer vinilo. estuve yo en Cadena Dial. El segundo año estaba yo ya. Ahí estaba. Pues resulta que me estoy acordando de los discos de vinilo. Yo estaba escalando taganina en el campo y ponía el transistor de pila. Y escucho, que ahí aprendí yo a hacer radio, yo no soy periodista, yo aprendí en el campo. Y escucho a una voz muy dulce y dice Radio Conil, un programa para niños, no sé qué, por la mañana. Y era Petri Cantillo, yo no la conocía. Vine, pedí trabajo y me metieron de 12 a 4 en La Guardilla haciendo un programa que yo ponía, para mí era buena música, ¿no? Yo ponía Triana, Kansas. Y la calor que hace allí. La calor que hace allí, espérate. Y estoy una noche, yo iba con una motito, yo tenía 25, 26 años, y estaba la emisora en un piso del difunto Pepe Correa, detrás del Blanco y Verde. En la azotea. En la azotea, en la Guardilla. En el cuarto de la azotea. En la Guardilla. Con techo de Uralita. Y hacía una levantera. Eso era en el mes de junio. Que abriste la ventana. Que abrí la ventana, lo sabe. Abro la ventana y hacía una levantera y salen los dos giradiscos, había dos giradiscos, con los dos vinilos y hacen a la calle del tirón. Cuando yo vi la ventana cerré y yo nervioso, ya después con el tiempo no, pero yo nervioso y es que no sabía qué hacer y aquello a la 1 de la madrugada. Entonces después ya vino el CD y vino el pendrive y vino todo, pero en aquellos tiempos lo que había eso. Y una cosa, Cristóbal, que yo quería decir, y ya me callo, porque a los locutores hay que callarlo. Resulta que aquí no hay tu problema para que nos cortemos. Entonces resulta aquí hay libertad. Que yo fui un día haciendo el programa, no sé si era Juan Piña o uno de estos, y fui yo para abajo, y en Conil, en todas las calles estaba puesto Radio Conil. Hoy hay muchas emisoras, hoy está internet, que si el Facebook, que si no sé qué, pero entonces se escuchaba la radio muchísimo más que ahora. Sí, bueno, pero muchísimo más, porque es lo que había. Pero ¿sabes qué pasa? Que si en aquel entonces, como única radio que había en Conil era esa, y la música que de aquel entonces hubiese sido el reggaetón, hubiese sonado el reggaetón en todo Conil y todo el mundo estaría perreando Salvador y moviendo el culo y todo eso. No, aparte que fue la explosión de la primera radio
de vista al público. Correcto. Y la gente estaban enganchada, porque por fin una radio con él. Y además los que escuchaban era gente del pueblo, conocidos de la calle. Lo que nos enganchaba más a nosotros, por lo menos a mí, era saber que hacía algo distinto, claro, pero que costaba mucho trabajo hacerlo al principio, porque te exponías al público y claro, públicamente decías tú, a ver qué digo, cómo lo digo, a ver la gente qué piensa de mí. Yo sigo teniendo eso todos los días. Y cuando veías en la calle, que afortunadamente el pueblo estaba con el personal que trabajaba en la radio, decía tú, espérate, no que te sentía, no especial, que no se me malinterprete, pero sí decía tú, te escuchaba, joder, estoy haciendo algo que no se suele hacer, y la gente te escucha, y la gente te escucha, te reconoce, atiende, te saluda y claro, sabe quién es tu papá, quién es tu mamá, y te dice, hola Juan, ¿qué pasa? Exacto. Ten en cuenta que eso era muy grande. Que nosotros empezamos en la radio jugando con un walkie-talkie de juguete. Con un walkie-talkie. Y metiéndote con la gente que pasaba por la calle. Esa era otra de las preguntas. ¿Qué medios teníais para emitir radio? Vamos a ver, Francis, Paco, tienen... Tenían sus conocimientos. Nosotros no. Juan y yo no teníamos estudio electrónico. Nosotros jugábamos manipulando un walkie-talkie de juguete que te regalaba tu padre para los Reyes. Y lo manipulábamos para que entrara dentro de la frecuencia de la radio. Es decir, aparecía a lo mejor en el 108. Ya pegado al final de la radio, ahí aparecía. Ahí estaba. Muy malamente. Cuando iba a la calle de enfrente y yo presentaba un disco, que lo que hacía era dar al botón del play de mi radiocassette y poner ponía el micrófono, claro, y ya está. Tenía Juan, se ponía con el radiocassette y yo me iba a escucharlo. O sea que éramos locutores con un solo oyente, el que tenía el otro igual. Claro. Madre mía. Y ya luego pues llegaron un poco más estudiados, un poco más profesionales. Aquellos años eran juguetes para nosotros. Claro, es que nosotros estábamos jugando. Eran juguetes para nosotros. Yo me llevaba con mi amigo Manolo Trujillo, ¿vale? Le quiero mandar un fuerte recuerdo desde aquí. Hay que reconocer que estuvo también con su emisora también. Correcto, Manolo Trujillo. Teníamos la emisora, la montamos en su casa allí cerca del Matadero. Allí montábamos el dipolo y la curiosidad era, cogíamos su moto, su moto Cádiz, yo detrás con unos walkie y él recorriendo todo el pueblo. Y llegábamos hasta la casa posta. Hasta la casa posta y teníamos el cerro. No sé por dónde se colaba la onda, pero en la casa posta se escuchaba mejor que los molinos. Y entonces, claro, ese era el gusanillo que teníamos, ¿ves? ¿Dónde llegábamos? Eso eran emisoras hechas por ellos. Además, eran emisoras fabricadas, que te venía una revista, por cierto, una revista que el ratista aquel año decía, tráemela que quiero yo hacer una de esas, porque él ya tenía una. Pero le llevamos la revista aquel año y yo no sé si le hizo o no. Y luego la gracia y la simpatía que tenía era el saber que tú ibas por una calle. Y claro, en aquel tiempo no había emisoras, la gente sintonizaba lo que pillaban. Y ibas tú por la calle, ibas tú escuchando la música que tenías. ¿Cuál problema era que tenían las emisoras aquellas? Que cuando se iban calentando iba cambiando de frecuencia. Y había que estar ajustándola constantemente porque, bueno, aquellas radios tampoco eran digitales como los de hoy, que tenían un ancho de banda un poco que, pero sí que si tú la ponías por la mañana, porque toda la noche encendida no la dejamos, tú la encendías por la mañana, cuando ibas por la tarde había cambiado 2 o 3 puntos de frecuencia. Entonces había que estar ajustando. No tenía coronita de refrigeración, no tenía. Bueno, los primeros dipolos, un paraguas. Era un paraguas. Silva me lo contó, que Paco me dice, yo cogí con un paraguas, ¿cómo fue? Francis hizo después, primero hizo eso, después hice yo la mía. Hay que reconocer que yo lo que cantaba, a lo primero de aguantar. Fue una cosa que yo al final compré en Centro ya es. A Paco. Como un ventilador para ventilar. Para refrigerarla. Exactamente. Y bueno, me sirvió, pero se variaba de frecuencia. Con viento de poniente se calentaba menos. Pero también quiero matizar que la mía también, no he dicho Francis, yo cogía una radio, yo tenía coche me parece, era el primer coche que tendría y lo sintonizaba con la FM y llevaba un chocito. Lo que hay que también matizar, dice, yo muchas veces se lo decía a mi vecina, a un familiar, bueno, claro. Pero en aquella época es que la FM era cuando daba Juan los primeros pasos y teníamos una competencia que era la onda media
Que es lo que se escuchaba más, claro. Y después que había gente que tenía radio que no tenían frecuencia modulada, que eso tenían que matizar. Claro, ¿no? Y quizá también, hombre, no se puede comparar una emisora como Radio Conil, o como Folajanda, o como Radio Sur, que estamos hablando de emisoras entre comillas ya. Profesionales. Ya equipos. Además que tenían aquellas 2 vatios, 2 o 3 vatios de Sí, como mucho eran 2, con mucho 5. a equipos que tenían 100 vatios. Pero la experiencia esa fue, bueno, y entonces yo, aunque no me escuchaba nadie, pues yo ponía música, Y presentaba, ¿no? Y presentábamos las canciones. Eso era ficción, eso era ficción. Totalmente rudimentario del mundo. Y te dice otra cosa, y aprovechó esta Francia ahí, y lo puede decir igual que yo, que él me conocía a mí, aunque yo lo conocía a nivel de familia, pero nosotros después, cuando él hizo cuando hizo la suya, intentamos enlazarla, como si fuera una cadena, como hace, para que pudiese más, se cubriese más onda. Y la música sonaba más, porque yo tenía era café nomás. Ponía un café, ponía música y estaba el café y Nosotros, Paco, hicimos un cajón de madera con un altavoz y le pusimos un radiocassette de coche. En aquel tiempo, el radiocassette de coche, como ya estábamos nosotros con la electrónica, pues reparábamos nuestras cosillas. Y conseguimos un radiocassette de estos reversibles. Y eran cintas de 90 minutos y era reversible y era todos los días escuchando las mismas canciones. Claro. Esa era la manera de pinchar música en aquel tiempo. Un radiocassette reversible. Perdona, Francis, me he acordado que he dicho qué medios tenía y me acuerdo yo que yo hacía un programa deportivo, ya no era La Guardilla, ya era abajo, los domingos, conectaba con Isidro Alba, y los medios que teníamos, yo ponía un radiocassette yo tenía antiguo, que me lo llevaba a la radio, y conectaba con Radio Nacional la primera división. Y después yo entrevistaba al chaval de baloncesto, llamaba. ¿Y tú sabes el medio que teníamos para saber cómo había quedado el CONIC fuera? Entonces no había móviles. Pues yo llamaba al cuartel de la Guardia Civil de Villamartín, o debía jugar el BG, y esta gente decía, han llegado a los guardias. ¿A los guardias cómo ha quedado el partido? Claro, los guardias iban, una pareja de la Guardia Civil siempre iba al fútbol, y supongo que seguirá yendo. Entonces después fuimos a retransmitir uno, entonces decía, sí, ha llegado, espérate un momento. Juan, ¿cómo ha quedado el Villamartín con el CONIC? 1-3 o 1-0. Y entonces yo lo anotaba y daba los resultados. O sea, esos son los medios que teníamos más frecuentes. ¿Y os acordáis de la onda corta? Es que estaba diciendo este hombre de la onda media. ¿De la onda corta os acordáis? Bueno, ya fue un poco más... Eso era yo, es que soy mayor que vosotros. Era yo un chiquillo. Eso estaba la estación Perinaica, que era donde estaban los comunistas afiliados y los socialistas que tuvieron que ir de España, cuando Franco, ¿no? En la época de Franco, y entonces los que eran de izquierda, y mi padre lo era, y ponía debajo de la higuera onda corta y traía unos pitillos, pero eso era, te estoy hablando del año 60 y poco, 70, claro, onda corta. Onda corta. La cosa que, insisto, cuando estamos nosotros cuando hicimos las primeras emisoras estas, bueno, los 2 o 3 que vimos, bueno, fuimos a unos más después. Tenía muy poca potencia, insisto yo en que eran los primeros pasos también de la frecuencia modulada ya a nivel nacional. Y te he dicho que hay mucha gente que no tenían receptores para sintonizar el FM, tenían que ser una media. Y después, yo creo también que se dicen con más, la gente tú dices más radio, ya muy poco la FM se fue ya incorporando la calidad de sonido, empezó ya Antena 3, emitía en FM, ya empezó las demás cadenas que estaban en onda media y se pusieron ya en... Paco, y la televisión la primera solamente, y la segunda en Madrid, y una vez se averió la televisión en blanco y negro, y la primera cadena, y pusieron la segunda. Bueno, yo voy a ahí empezamos. Yo técnicamente estoy callado porque... Ahora empezamos con Alejandro. ¿Cuándo tú empezaste? Yo recuerdo de sintonizar la primera emisora que yo sintonicé en Colín, Itacosaví. Sí, eso fue a principios del 86. Bueno, la fecha y eso tampoco importa mucho, pero que os voy a comentar cómo traía yo música que salía... De importación. Que en Conil no lo hice, pero cuando estaba en la casa sí. En aquella época existía una revista inglesa que se llama, o si existe, Music Week. Me la mandaban toda la semana con el listado de discos que salían al mercado en Inglaterra y prácticamente en Estados Unidos el lunes siguiente. Lo cogía, grababa
con mi jefe, con el dueño, o yo recomiendo y iba alguien a Gibraltar, a una tienda de discos que había en Gibraltar, ya la habíamos llamado, habíamos hecho el pedido y así traíamos discos que hasta los 2 meses después no estaban en España. No te hablo con él. En España. Guau, primicia, con los discos. A nosotros nos daban 5.000 pesetas para ir al Medellín. Al Medellín, y vamos a Cádiz. A Cádiz. Nos daban 5.000 pesetas y hacer lo que podáis con eso, y con eso lo que vaya a tener música para todo el mes. Hay una canción, el final de la cuenta atrás, Sí. de Yugo. La primera que presenté yo en mi vida en la radio. Allí en La Guardilla. Cierto. Esa fue la primera canción que presentó Juan en el año 63. Cuando yo la estrené, estaba en las andas, porque las andas, ya digo, estuvo aquí el tiempo que estuvo. Y tenía... Coincidieron las dos. Al principio era solamente una conexión con eso, ya luego se montó su estudio. Tuvo más programación propia. Y entonces ahí presentaba yo esos discos y yo disfrutaba como un niño. Y la gente que le gustaba la música cuando me veían, es que hablábamos. Yo me acuerdo de haber tenido un debate con gente ya en Radio Juventud, hablando de la música española y tal, y salió el tema de Diana, que lo ha nombrado Paco. Y entonces mi argumento era que si ese grupo, si hubiera sido de Despeñaperro para arriba, ¡buah! Un pelotazo. Hubiera sido de los mejores del mundo. Un pelotazo. Pero cuando nació de ahí para abajo, no. Te quedas así. Quedamos, porque nosotros, Andalucía está muy arraigada, o estaba en ese momento a lo que es el flamenquito, el flamenco, la canción española y eso. Entonces, las demás músicas eran muy minoritarias. Se quedaron atrás. Otra de las preguntas que tenía aquí anotada era ¿cuánto se cobraba? ¿Cuánto se cobraba? ¿Ganabais algo? ¿Costaba el dinero, la salud, la vida? Nada. No costaba el dinero. Os voy a explicar lo que a mí me costó la radio. ¿Qué te costó? Yo abrí un bar en la calle Cádiz con el techo con muchos discos de vinilo. Llegaba algunos de las paredes. Lo abrí en el 84, lo cerré a principios del 86, lo traspasé, ¿no? Y entonces a mí me vinieron a buscarme a ese bar, el dueño de la emisora, Rafael Quintana, con un hombre de Conil, que ya falleció hace unos pocos años, y empezamos a hablar, entonces me llamó para hacer una entrevista allí, me hicieron unas pruebas allí, me ofreció lo que me ofreció, y yo me llevé 4 o 5 meses yendo todos los días a ver. Iba, venía. Y cuando ya yo vi que no me iba a gastar ya el dinero que yo tenía ahorrado. Claro. Y ya yo no podía ir ni a ver cuando tenía que ir. Entonces, esa emisora me costó a mí mucho dinero. ¿Te costó el dinero? La siguiente que montamos con Radio Conil, con Juan Solís y Juan Alvarado, me pasó exactamente lo mismo. Te costó el dinero también. Yo ya me casé en febrero del 88 y un año y medio después ya lo dejaste. Tuve que cortar porque yo tenía otras responsabilidades. Entonces, pues esa es un poco la historia del principio. Eso nosotros lo teníamos como un hobby. Claro. Que nos gustaba. Nosotros éramos jóvenes, nosotros teníamos 17 Nosotros éramos chiquillos. Esa era afición. 17 años podíamos echarle a lo mejor más tiempo, pero una persona ya más mayor, que es lo que nos pasó a todos. Cuando llega un momento en que ves que eso no deja dinero, tu familia mismo te está diciendo... No hagas el tonto. Claro. Déjalo ya. Silva se quedó vendiendo radio, ¿eh? Silva se quedó. Por lo menos vende radio. Las esquinas son los que venden aquí. Las esquinas, Juan, el gran Juan. Yo fui, creo, el último en salir sin cobrar porque... No, pero porque quizás, como dice Francisco Tomás, la importancia, o quizás la edad también, en mi cabeza no era...
A ver, Paco, tú tienes 2 años más que yo, nada más. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, tus intereses, lógicamente, yo puedo entender, ahora te das cuenta cuando pasa el tiempo, tus intereses podrían ser otros, lógicamente. Claro. Tú tenías ya que llevar media familia para adelante, o por lo menos... Eso lo sentíamos todos. Sí, pero cuando... Esa alegría que le daba a la gente verte, el saber que... Además, Salvador... algo por los demás. Pero es que Juan tuvo ese... Yo me fui de Conil ese chispazo de darse cuenta de que eso era un medio de vida. Claro. Nosotros todavía seguíamos jugando. Él se dio cuenta a tiempo y convirtió ese juego en su medio de vida. No, Juan lo fue convirtiendo... A ver, Juan tenía más cualidades, evidentemente. Sí, eso se le veía. Que nosotros. Pero a lo que voy yo, y si no me rectificáis, nosotros nos levantábamos, por lo menos en mi caso, y yo creo que el tuyo, sí, lo conocíamos, de allí también de la barriada, nosotros nos levantamos y nos íbamos a la radio. Se nos íbamos horas y horas y horas y horas y horas. Yo cerraba la radio. Sí, sí. Yo hacía el último programa de radio, Luz de Luna, y después fue Noche Oculta, que fueron los programas que cerraban la radio. Yo hacía una música medio comercial de los años 60, 70, pero un plan de música un poco más romántica, y yo fui uno de los primeros en la radio que ganaba dinero. Patrocinaba el programa. Me patrocinaban el programa. Claro, es que, yo tenía People, Óptica Fernández y el Caballo Rojo que me patrocinaban el espacio de música. El People. Y el People, sí, el People. El People. Bueno, perdona. El People. Eso me patrocinaban. ¿Qué dinero ganábamos ahí los que buscaban patrocinación? Pues nos llevaban un 25%. Un 25% de lo que se facturaba de patrocinio. Bueno, eso es que ahí está el secreto. Bueno, entonces, claro. En esta casa ha pasado más o menos lo mismo y ha visto un cambio. Paco, perdona, yo abría la radio por la mañana. Hay que explotar el patrocinio. Me iba por la mañana a la Plaza Abasto. Hacía todos los puestos, entrevistas a todos los puestos de la Plaza Abasto antigua. Me acuerdo. Corría para arriba y le daba la cinta que se grababa en cassette. Se hacía la entrevista en cassette, se pasaba la cinta al magazine y se ponía tempranito, cuando el magazine era a las 10. A las 10:30 ya estaba puesto el pescado que había en la plaza, todas las mañanas. Todas las mañanas. Eso no se faltaba ni un día. Yo me acuerdo. Todas las mañanas. Y luego, a mediodía, hacía algunos controles, me quedaba en el magazine haciendo algunos controles, y por la tarde teníamos siempre algo. Cuando no era preparando un concurso, de los concursos que se hacían, que tenían tanta audiencia, que tenían aquellos concursos que eran de esconder objetos y dando pistas, había que encontrar qué es lo que era. Bueno, sí, y después se ponían 2 canciones, una que le elegía la mujer de Guadalajara, que normalmente era española, y yo elegía una extranjera, y la gente votaba. Ahí en media hora votaban 50, yo qué sé, las de llamadas que había. Sí. Y luego... Espera. Y yo siempre elegía esa canción sabiendo que yo iba a perder. Qué raro. Pero había que hacerlo porque... Para romper. Para romper. Esa competencia sana. Romper. Y eso enganchaba a la gente. Claro. Salvador. Y otra cosa muy importante, que no quiero que se me olvide, es... algunos maratones que hicimos para recoger dinero. Sí, muchos maratones. Y muchos directos, lo que te iba a hacer. Porque la radio en aquel tiempo fue un boom tan grande, tenía tal audiencia que la gente lo sabía y los comercios importantes apostaban por hacer directos. Y se hacían directos de noche. Como el reloj. de la Virgen de la Higuera en Benalú, eso iba yo, digo. Se fue allí, se cubrió. El primer día, segundo día y el tercer día allí no había quien pudiera entrar al pueblo. A tope. También hubo un accidente en Sala de los Atunes, que no me acuerdo exactamente, un incendio que falleció un quillo de 2 años y ese... ¿Chatarrero era? ¿Chatarrero? No me acuerdo exactamente. Esta pregunta también la tenía y contar algunas anécdotas. Ponla Dani también ahí el rotulito, que estamos contando aquí anécdotas, nos hemos saltado. Pues en ese momento... anécdotas tenéis para hacer 3 programas. En ese momento había un barco haciendo maniobra, un portaaviones, y escuchaba las armas y todo. Y pidieron una ambulancia, algo pasó ahí que no llegaba la ambulancia, y los mismos doctores del barco, que tenían su quirófano y todo, llamaron y fueron a por el niño, en el helicóptero. Sí, fue un hombre que estaba redondo en chatarra. También hicimos una maratón para recoger
dinero de una niña con 8 años para mandarla a Houston, que antes se hicieron muchas cosas. Por una enfermedad que tenía, que allí la decían que era rural. Y recordamos entre 3 emisoras, la de Viger, la de, creo que era en Paterna, y por ahí había 3 emisoras había, y se recogieron 8 millones de pesetas para entonces. Y esas son cosas muy, que cuando tú te acuerdas de ellas, son muy importantes. Claro, al Club Mergado, sí. Al Club Mergado también hicimos muchas cosas. una de esto ya en Radio Conil, con Curro Gómez, que era el presidente del club, que me trajo los contactos. Curro Gómez, los contactos, y Curro Fuente, que era el entrenador del equipo. Y entonces entrevistamos a varios jugadores de baloncesto de la selección española, del Real Madrid, y a Díaz Miguel, que era el seleccionador nacional de baloncesto. Qué bueno. También es que, y ahí también se recogió el dinero, y luego ya estamos en los maratones de esto, de lo otro. Es que sin pretenderlo, yo creo, no nos dábamos cuenta y estábamos haciendo un servicio público y una ayuda a la ciudadanía que ni nosotros éramos conscientes de eso. Claro, que lo hacíamos y estemos contentos de ver. Salvador, perdona, 2 cosas y ya no hablo más, que no quiero que se me olvide. Tengo tantas cosas. Mira, ahora tú y yo llamada telefónica. Me gustaría saber, y espero que viva esa señora, hacíamos un programa los domingos con, que esto no lo he comentado, Antonio Rodecosa y Juan José Melendro. Y yo hacíamos un programa que se llamaba La Senda de los Elefantes, los domingos por la tarde. Y la primera llamada en antena la atendí yo. Me gustaría saber esa señora, si nos diera lo que sea, que algún día. Porque espero que viva, eso fíjate, hace 30 y tantos años. Y otra cosa es que yo siga en el dinero, pero no en Radio Juventud, ni un duro. Yo estuve en Onda Sur, yo hice una liga entera de primera división, cuando jugaba más con el Cádiz. Y bueno, y tengo todavía cintas grabadas, porque eran cintas, que si alguien se cree que estoy diciendo algo que no es verdad, lo tiene grabado. Lo tengo grabado. He entrevistado al difunto Jesús Gil, a Maradona, bueno, primera edición, y gané dinero. Y luego me vine a Onda Sur, y ya termino, a Onda Libre Chiclana, y ahí yo me llevé a Paqui Barroso. ¿Alguien la conoce? Sí, claro. Pues ahí está. Un saludo para Paqui Barroso. Paqui. Antes de irnos intentaremos mencionar a mucha gente. Claro, es que intentaremos recordar a muchos que han pasado por la radio. Claro. Paqui estuvo conmigo en Onda Libre. Paqui Barroso. Entonces yo llevaba el 50% de la publicidad, y ahí sí gané mucho dinero. En Onda Libre. Bueno, mucho, entre comillas. Pero en Radio Juventud no ganaba nada. Era yo un chiquillo, Mágico González venía a la discoteca Fénix y le pegaban. Y hasta ahí. Le pegó uno. Hasta ahí. Una cosita, mira. Estamos hablando de anécdotas, lógicamente. Yo con Francisco Tomás, además de que con él empecé porque nos llamó la curiosidad, algo escuchamos por la radio que hacía falta gente para venir, gente joven y demás. Un anuncio buscando locutores. Y subimos arriba a la guardilla que estamos hablando. Los dos de cabeza, claro. Yo me traje a mi primo. Pues a mí me gustaría aclarar, informativo. Me gustaría aclarar, para los jóvenes no, porque los jóvenes no saben de qué voy a hablar, pero sí hay cierta mediana edad que se acordará del Niño de los Inventos y el Niño del Pozo. Eso vino después de la primera radio que estamos hablando. Pero a mí me gustaría que fuese él quien contase a su manera por qué Francisco Tomás Ruz Pérez, con permiso de papá y de mamá, Niño del Pozo. El Niño del Pozo. Es que, vamos a ver, ten en cuenta que es lo que hemos estado comentando todos en la mesa, ¿no? Que era la radio que había, era una radio cercana, era una radio de aquí, hecha aquí. Y el programa con más audiencia, ¿eh? Y Juan García sacó el programa dedicado a ti. Dedicado a ti. Entonces era tan fácil, una fórmula súper machacada en todas las radios del mundo, que era poner un disco, y ese disco traía una dedicatoria de alguien que lo había pedido. Y se acordaba de su hermano, de su padre, en fin. Y claro... De su novio. Claro, es que no es tan fácil como eso. Bueno, la fórmula funciona y seguirá funcionando, supongo. Pues Juan estaba ahí, Juan venía con su paquetón de cartas, que fulanita del Avero que le manda el saludo a su prima que vive en Vejer, o lo del Charco Sultán, en fin. Y yo era el que hacía los controles. Y a mí me dio un día por darle al botón de eco. Y entonces cada vez que Juan se ponía a hablar y le ponía el eco. Y ya está el niño ahí, me ha metido otra vez en el pozo. El niño del pozo. El pozo es el eco que le da el botón. Y para darle un poquito de vidilla al programa, que no fuera tan ahí, tan eso,
Pues Juan sacaba de vez en cuando un invento. Yo sacaba cualquier invento, se lo chivaba a Juan García y Juan García ya lo explayaba, lo desarrollaba y lo montaba. El de los inventos de miel del pozo. Por cierto, que ese programa de Juan García tuvo que ver mucho también el amigo Paco, ¿no? Exactamente. Sí. Yo cuando era un niño había Radio Ceuta, y decía eso hace ya mucho tiempo, y tenía un programa, disco dedicado, que escribía y decía, mira, que saludo a mi novio que está haciendo la mili en Huesca con una canción de Torito Bravo. Y lo ponían, ¿no? Entonces yo me acordé de eso y le diseñé, las primeras cartas eran ficticias, las escribí yo a Juan el Campanero. Sí, vamos. Se las escribí yo y te las diseñé. No, me la preguntaste, hombre. Claro, pero nada, 3 o 4 cartas. Después ya empezaron a escribir. Y ya después hubo un poco de problema, polémica con ese programa, no sé si os acordáis, pero bueno, al final ese quizás fuera el programa que más se escuchó en esa época. Tiene una audiencia muy grande. Estuvo antes que Radio Juventud, estuvo Las Andas, estuvo Radio Conil FM en el 103 creo que era, y estuvo Onda Sur, que yo tuve el honor de no estuvo mucho tiempo, pero estuve yo siendo el director de Onda Sur Conil, que estaba aquí arriba, y él trabajaba Fuensanta en el deporte. Fuensanta Ureva. Sí. Estuvo aquí. Y Petri Cantillo. Mi amiga Fuensanta. Bueno, pues lo está escuchando ya, verá que es verdad. Fuensanta también estaba haciendo Radio Juventud con él. También. Y estaba Petri Cantillo, esa primera que yo escuché en la onda en Conil, que me ataba, una voz dulce, me encantaba esa chiquilla como hacía radio. Digo, parece una profesional. Y el director de Onda Sur, que yo llevaba como director, el director general, que estaba en Medina, en el puerto, en Cádiz, pues el director de Onda Sur no le gustaba el nombre Petri y entonces le puso Nila Cantillo. Se le quedó. No se le quedó Nila Cantillo, en la radio sí. Juan Carlos Sánchez. Tengo un talón de él todavía. Vea, Cristóbal, como los intereses de los más mayorcitos son otros ya. Son otros. Bueno, ahora que tú has mencionado a Petri, a Mili García, por ejemplo, porque ahora te dejo, Paco, porque yo, independientemente de seguir en la radio, he trabajado la publicidad, he hecho mis gestiones de guionista, no voy a contar todo, pero dentro de la publicidad, a la hora de inventar qué texto le viene mejor a qué tipo de producto, de comercio, Mili García era quien empezaba también a hacer publicidad con su voz, y él leía, y esto se le va a encantar que lo diga, porque el Super Spar, no sé si es Spar ya o se llama de otra manera, en la calle Echegaray, hacía una cuña kilométrica donde daba todos los precios, mencionaba desde el kilo de pera hasta los yogur de fresa y el litro de zumo. Claro, todo eso se va aprendiendo, que así también era la publicidad, duraba hasta 45 y un minuto. ¿Qué ocurre? Vas descubriendo con la necesidad también de explorar, que cuanto más cosas digas en un anuncio, ya no te acuerdas si terminas hablando de los yogures, ya no te acuerdas lo que vale un kilo de plátano. Claro. Entonces yo recuerdo que hacía cuñas kilométricas entonces era Super Spa, en calle Echegaray, la misma calle donde ya vive. En el punto había otro, no me acuerdo yo. Y esa era la primera publicidad. Y yo quiero también romper una lanza por esa primera publicidad que grabé. También pagaban, ¿no? Algo, ¿no? ¿O no? ¿O era gratuita? A mí no. No, sí, a la casa sí pagaba. A la casa, claro. Que fue medio kilométrica también. Es que claro, después de todos estos años me he seguido dedicando al mundo del doblaje y de la locución. Y fue a, señoras y señores, que ha cumplido este año 40 años, Ceginfor. Y fue una cosita así, escrita a bolígrafo, según me iba diciendo el Lee, ¿os acordáis? Bueno, sigue siendo Manolo, sigue siendo Manolo, el que manda. Y recuerdo todo lo que iba diciendo, lo apunté todo, y esa fue la primera cuña publicitaria, que además se tenía que grabar, no como hoy en día, que hoy se graba la voz por un lado, yo puedo grabar la mitad hoy, la mitad mañana, que después va a parecer que la he grabado de una vez. Entonces no, entonces había que coger el tocadisco, se ponía al principio donde tú querías, lo paraba con la mano, le daba a grabar, y una vez que estaba grabando, soltaba el disco, bajaba potenciómetro de música, subía al micrófono y empezabas a leer. Quiere decir que todo este texto, de una vez que te saliese bien, era muy difícil. Entonces había cuñas publicitarias que tardaba
Pues, varias horas. Sí. Igual que hoy, Juan. Claro, y ahora pues hoy en día pues nada, y ya termino con esto. Y hoy en día pues nada, se graba la voz por un lado, la música la coge en la librería, coge el trocito que más te guste, incluso si me he equivocado en una palabra, la grabo mañana y la pego. Es más, hoy se hace... Claro, he sabido poner la voz de una locutora porque el domicilio de una tienda en Cádiz no era como ella lo decía. Entonces había que llamar a Madrid, a que la grabasen de nuevo. ¿Qué se hace? Pues se le echa un poquito de cara. Se interpreta, y de improvisación. Se cuela la sílaba tuya dentro de la palabra de la locutora y nadie se entera que se ha trucado. Cristóbal, perdona, lo que tú preguntaste los medios, me acuerdo de los discos. Yo hice el primer programa de Antena Flamenca, se llamaba, que se lo dejé a... ¿Cómo se llama este hombre? José Luis. A José Luis Rubio. Pues ese lo empecé yo, unos pocos de años, y incluso hasta en el cuartel de exhibición ya Radio Juventud estuve un tiempo allí. Bueno, pues tú sabes los discos que yo tenía flamenco, los que me dejaba la peña. Antes del programa iba a la peña y los pedía, ¿no? Me dejaba unos pocos, no teníamos discos flamencos, bueno, normal, ¿no? ¿Teníais algún logo, frase o etiqueta que os identificara en vuestro programa? ¿Alguna frase fija que os identificara, ¿no? En vuestros programas. No, el nombre del programa, prácticamente era el nombre del programa. Una coletilla. Yo lo que pasa es que como me tocó hacer espacios menos musicales, pues yo he seguramente una muchísima coletilla. A él le gustaba. ¿Cuál era tu punto, tu plato? Meter el dedo, un poquito metía y sacaba, Coletilla, después muchas coletillas. Después intentaba... que había que improvisar todo. Y yo qué sé, por eso... Paco era más de informativo. Era más palabras que música, que yo lo primero estuve poniendo música, pero después ya cuando empecé a hacer las noticias y demás, pues ya la cosa cambiaba. ¿Noticias locales o nacionales? Locales, bueno, provinciales, más o menos. Y después, Paco, en aquel tiempo el Diario de Cádiz. El Diario de Cádiz. El Diario de Cádiz lo leía, cogía las noticias más importantes y hacía tu programa, ¿no? Y luego más tarde tuvimos la suerte de que nos pusieron hablando de improvisar, me acordaba el teletexto. Y ya ahí sacaba toda la información. La página. Es que lo que se hacía era improvisar. O sea, uno tenía más o menos algo preparado, pero claro, tú te imaginas la publicidad que yo hablé antes, pues que antes los textos de publicidad, alguno de ellos era el cartel que hacía, ahí como se llamaba, el Paola, por ejemplo. Tú dirás, ¿y eso qué es? Bueno, pues la Fuente del Gallo por allí. Por ahí me enteré yo que había pues el Paola sacaba su folleto. Panfleto, su folleto de folleto grande. Y lo leíais, ¿no? Se pegaba con fiso o chincheta, fiso era, en la pared de enfrente del locutorio, y el locutor directamente sabía que en su franja horaria tenía que dar la publicidad, pero no había un texto ya concertado, sino era un poco imaginarte lo que ponía y decirlo a tu manera. Y para no repetirlo daba la vuelta. Claro, pero ¿qué pasa? Desde el medio. Pero ¿qué pasa, Cristóbal? Que había quien incluso leía a su manera. El sábado a partir de las 10 de la noche, fiesta en el Paola, donde estará la actuación de fulanito de tal. Y aparte decía, de eso, Juan, aparte de eso. 4 veces. Porque se ponía bolígrafo la de veces que había que decir. ¿Os acordáis del cajoncito con las cintas numeradas de las cuñas que eran mensuales, que había que ir poniendo la 1 en el minuto? Ten en cuenta, ahí se empezaba a profesionalizar un poquito la radio, y ahí empezaba un poquito lo que decía Salvador. Ahí donde ya vimos la pared, pusimos un cristal entre la habitación de al lado y esta. La casa de Juan le hicimos radio. Y el dueño cuando los vio no ve la que lió, pero en fin. Cuéntale, Juan, que dice que improvisa, cuéntale lo de Juan Piña, porque todo, hombre, lo habíamos de estas clases. A quien mandamos un saludo igualmente, a Juanito. Juanito Piña. Estaba por ahí haciendo musical y ¿qué fue lo que hizo? ¿Y qué pasó? Que no había puesto debajo en el papel dilo 4 veces, pero 4 veces era un cartel flamenco. O sea, era la Jáviga y entonces este muchacho pues leyó Rancapino, Camarón, no sé qué, no sé cuánto, y abajo ponía dilo 4 veces, y dice dilo 4 veces. ¿Te acuerdas más? Dilo 4 veces. Juan Piña, gracioso era. Cuando estaba solo en la emisora y estaba pinchando, tenía sus 2 tocadiscos, tenía
¿Qué disfrutaba Salvador? Porque yo lo miraba por detrás y incluso el movimiento corporal que tenía hablando Salvador. Genial. No, cuando se hace lo que te gusta. Sí. Claro, con pasión. Pero había veces que estabas allí, estaba el disco a punto de terminar, boom, te sonaba el teléfono, el timbre de la puerta. Sí, no, eran cosas que... Estás tú solo para todo, estabas solo para todo. Cuando te dejaba el micro abierto. Claro, bueno. Al principio, eso ocurrió muchas veces, pero las 2 o 3 primeras veces... Voy a contar lo de... No tuvo... ¿Cuántas veces llamábamos, que estábamos en la casa y escuchamos que el micro que lo tienes abierto? Teníamos una emisora, perdona, de 2 metros, teníamos una emisora de 2 metros, la unidad móvil, que era un Renault, no me acuerdo si era Renault 5 blanco. Renault 5 blanco. Lo pintó, le puso faldón. Y el Cubala y yo fuimos a un partido a Los Bateles cuando era arena, el campo de Los Bateles, que ahí jugó medio tiempo un jugador internacional. El Conilla jugó un jugador internacional, que era Manolo Botugó, pero que le dieron 2 patas el Conil VG y le dijo el cambio al entrenador. Ya no hubo más. Pues aquel día íbamos en el coche, el Cubala y yo, y paramos en el ayuntamiento y había un compañero, un saludo para él, que es Ambrosio Marín, y lo dejamos en el control de sonido y le dijimos: Ambrosio, cuando te pidamos paso por la emisora, tú nos abres, no te vayas a equivocar, y cierra, y nos abre la 2 metros, que es la unidad móvil que llevábamos, y cierra el micro. Y él se equivocó, y ahora escuchábamos nosotros en el radiocassette del coche, escuchábamos: Ayuntamiento, ¿me escucha? El Cubala cuando me ve, ahí está el Cubala, que si nos ve que... Un saludo para el Cubala también de aquí. El Cubala, por supuesto que el Cubala decía, pues cada vez que me ve me dice: Ayuntamiento, ¿me escucha? Claro, él abrió, se equivocó y abrió el micro y cogía la entrada del walkie. Y hablando, pero claro, con el micro abierto. Y nosotros en el coche, bueno, y todo quería la radio puesta, escuchando: Ayuntamiento, ¿me escucha? Y tuvimos que ir para arriba aquí, que está equivocado. ¿Hay algunas fotillos por ahí, Dani? ¿Las podemos poner en la pantalla para que...? Es necesario, Cristóbal. Bueno. Aquellos tiempos son de aquellos tiempos, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? Gente... Mira, vale. Hay algunos... Aquellos tiempos... Saludos a Víctor, a Antonia, que se le quiere mucho. Y bueno, ahí tenemos a Francisco Tomás también. Que estaba rezando en ese momento. Que estaba rezando y se pilló... ¿Qué fecha de trabajo nos dimos? Esto, madre mía, aquellos en tiempos. Ese local. Aquellos viejos tiempos. Pelo rizado y negro. Por cierto, que ahora se lleva mucho el carnaval. Sí, vamos hablando mientras que las fotos si quieres. Mira, aquí. Estas son anteriores. Estas son de Radio Conil. Esa es Mari Quiñones y Petri. Mira, Alfonso Guerra, ¿no? Y Petri, que eran los que estaban en Radio Conil, los comienzos de Radio Conil. Radio Conil, que teníamos una antena. Petri Cantillo teníamos una y Mari Quiñones. La primera que yo escuché. Sí, recuerda la antena que teníamos en la azotea, que era impresionantemente alta. Pero José Manuel, también manda un saludo a José Manuel. Maquive, buscaba soluciones para todo. Y nos teníamos que nosotros que subir a repararla cuando se estropeaba. Claro. Por cierto, le hicimos una grieta al techo de lo que pesaba esa antena encima del techo de este hombre, claro. José Manuel, primer reproductor de CD en un coche. Le gustaba mucho. Cada vez que daba una curva a un bache saltaba el CD. De hecho, cuando ya se pasó a Radio Juventud de Conil, que pasamos a aquel local que yo he dicho que ha salido las imágenes ahí, ese local cuando entramos era un cuartel, total, ¿no? el cuartel. Aquello estaba abandonado completamente, techos de ruido, basura, bueno, aquello, limpiarlo, ponerlo bonito, pintarlo. Entonces, claro, imagínate la gana que había de trabajar, que lo hacíamos también, con la ilusión que lo hicimos. Seguíamos sin ganar dinero. Hicimos albañilería, hicimos de todo. Y José Manuel ayudó a montar también la antena. Sí. Que partimos un muro en el techo arriba, pues hicimos unos tablones, le pusimos un hormigón con hierro, aquello se hizo fuerte. Pero que también eran muros muy grandes, eran muros antiguos. Mira, una cosita, también con Francisco Tomás que coincidí mucho. Hoy en día que todo el mundo presume de conocimientos de carnaval,
que sí, que todo el mundo tiene sus conocimientos y sus vivencias, pero estamos hablando de finales de los 80, donde, ya lo decía Paco, la radio que se escuchaba era Onda Media y Radio Jerez, más Radio Jerez que Radio Cádiz, en aquel entonces. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo tampoco la podía escuchar, y no Radio Jerez daba precisamente el concurso del Falla. ¿Qué se inventaron aquí los señores? El amigo Francisco Tomás y yo. Nos lo inventamos porque nos gustaba, que de ahí parte todo, ¿no? De que nos gustaba. Y era, yo me ponía en el control de sonido, con mi micrófono abierto también, pero tenía en este auricular, escuchaba al amigo Francisco Tomás y los invitados que tocaba esa noche, pero en el otro tenía la retransmisión en directo de Radio Nacional de España, que estaba en directo desde el Teatro Falla. ¿Qué hacía? Mientras que el locutor de Radio Nacional hablaba sobre la actuación que estaba en escena, estaba hablando Francisco Tomás. ¿Qué pasa? Cuando el locutor presentaba, por ejemplo, siguiente paso doble de la comparsa tal, yo decía, Francisco Tomás, vamos con el paso doble tal. Subíamos potenciómetro y ya se escuchaba. Exacto, era la manera más sencilla de piratear la señal. Pues ya entonces... Algunas otras veces con los locutores. También, algunas veces. Pero eso te pasaba cuando escuchaba los 40 principales, claro, y grababa las canciones para ponerlas. Las canciones las cogías tú. Pero Cristóbal, ¿qué pasa? Que mira por dónde, como decíamos antes, sin quererlo y sin pretenderlo, pues mira, había mucha gente de Conil que escuchaba el concurso del Falla gracias a aquella primera radio que había. Yo quería también decir que me acuerdo también de un programa de miedo. ¿Con Juan Bermúdez? Con Bermúdez. Calla. Es que antes, a pesar de que no cobrábamos... La imaginación al poder, Paco. Sí. Hacíamos cambios de todo. Lo que pasa a la gente que nos está escuchando sabe que lo hacía. Un programa de miedo. También recuerdo en Radio Conil se incorporó allá último Diego Tirado. Diego Tirado. Hizo un programa de noche bastante bueno. Lo escuchaba mucha gente en Conil. Yo estaba haciendo el último, ¿no? informativo de... Sí. Que hacia el principio estaba conmigo. Diego Tirado, por la noche. De noche era. De noche. No sé, a las 11 de la noche. Sí, no, yo terminaba a las 2. A las 12 cerraba la emisora. Era antes. No sé si era Diego Tirado muchas veces me lo encontraba yo terminando y yo seguía. Creo que fue después del tuyo, creo que fue ya después del tuyo. Yo creo que fue antes. Era por la noche, pero son fechas ya también que han pasado. Es que hubo... Llamaba a Francis, le llamaba a la gente igual. En ese programa de Diego Tirado, la gente le llamaba a él. A través del teléfono, no sé si ponía para poner canciones, en fin, total. Yo sé que ese espacio también... Era muy gracioso, Diego, de un programa. Había pocos recursos, pero en la radio se hacía, ya he dicho... La imaginación al poder. El espacio de miedo, estamos todos, teníamos un poco dentro de la poca experiencia que teníamos, pero... había de todo y la gente lo escuchaba. Pero teníamos afición. Que antes había 2 canales Paco, de televisión y la radio. Eso Juan que hacía con el café y tal y cual. Lo que hacía con el café y tal y cual. Yo ponía, ya te digo, los domingos, yo hacía en Conil, que no llegaba a la emisora de afuera mucho, yo ponía Radio Nacional, que ahí no estaba prohibido enchufarlo, y estaba dando la primera y segunda división del fútbol. Mira. Y ahora cogía... Qué pedazo, Salvador, ¿eh? Salvador Moreno es el señor rubio que tiene la grabadora. Que era guapito, al lado del señor Alfonso Guerra, exacto. Blanco y verde, ¿no, Salvador? Blanco y verde en el restaurante Blanco y verde. Una cena que organizó el PSOE. Pero ahí hay una anécdota muy curiosa. Yo ahí no tenía ni puñetera idea, porque entre lo mío ya lo he dicho. La aceptación no era la política ni. Y entonces, las entrevistas tampoco. No, pero es que había 3 guardaespaldas que a la vez que yo estaba hablando ahí me estaban dando. Pellizquito. Entonces decidí de no preguntarle nada de política. Solamente la revista la tengo aquí, que va en un cassette. Y ahora también voy a contar una anécdota con el tema de y entonces hice lo que pude, porque es que yo ya no sabía lo que... Preguntarle o por dónde tirar, ¿no? A mí me pusieron varios moratones en el costado. Y otra anécdota, en el año 61, yo, cuando salieron los Dismas, ¿os acordáis de los Dismas? Bueno, los radioconferencias salieron los Dismas son con disco. Total, y fui a Ceuta y allí me compré uno en el año 81, que meses después de salir, y me acuerdo que entonces estaba yo trabajando en Marbella, en Alicante,
que voy al Piojito y claro, unas veces iba escuchando música, pero yo me los quité, me colgué los cascos así, y cuando llego a mi casa a las 2:30, 3, mi madre me dice, ha venido aquí una mujer preguntando que qué te pasa en el cuello, que te lleva unos cables. Salvador, hay que decir, para los que no los jóvenes no lo sepan, que Alfonso Guerra era el vicepresidente del gobierno. Felipe González, el vicepresidente, porque ahora los jóvenes dirán, Alfonso Guerra, ¿quién? A lo mejor que es hermano de Juan Luis Guerra. No, era el vicepresidente del PSOE del gobierno. Cuando mandaba en España Felipe González. Y venía a verenear a Rose, que tenía un chalet en Rose, y entonces era muy amigo de José de Blanco y Verde y de Trujillo, y ahí hacían comida y tal. José Luis Aragón. José Luis Aragón. Sí. Aquí tú tienes con cada uno para un programa. Y el hermano y largo. La pena es que estamos limitados en cuanto a tiempo. Hombre, normal. Estamos limitados. Pero bueno, mira, hay muchas anécdotas. Sí, una anécdota es una anécdota que, bueno, ellos lo conocen, a Madodo, el difunto, el descanso. Madodo, cuando estábamos en Radio Juventud de Conil, se quedaba casi todas las noches conmigo, hasta que yo no terminaba. ¿Una canción concreta? Sí, espérate que termino. Y de las primeras noches que se queda, yo estoy haciendo radio, teníamos un estudio de grabación, y yo cada vez que presentaba, cortaba y digo, cada vez que hablo escucho un ruido, una canción de fondo, y yo mosqueado, digo, hay algo que está reproduciendo, porque cuando hablo se escucha. Y en una de estas que me quito los cascos y escucho en el cuarto de grabación a Madodo cantando a boca llena y Darío Camacho. Tristeza de amor. Tristeza de amor. Sí, señor. Pero es que se metía en el cuarto todas las noches con el mismo disco. Se metía en el cuarto de estudio de grabaciones donde grabábamos las publicidades. Igual, teníamos el mismo estudio prácticamente que teníamos en emisión. Y él cogía el disquito, se ponía sus cascos y a cantar. Pero es que era la misma canción una y otra y otra y otra. Mi programa era 2 horas y 2 horas que se llevaba cantando. Por cierto, Manolo. Sí, falleció. Sí, Manolo. Un juego cruel, jugando al ganar, vuelta a perder. Como si decía la lista. Mira, en aquel tiempo coincidía que Juan Muñoz tenía un bar. Y cuando terminábamos, éramos chiquillos, teníamos 18 años, sí, ya estamos en Radio Juventud de Conil, ya teníamos 18 o 19 años, tendríamos ya por ahí. Por los 20, ya habíamos pasado un tiempo. A la calle ancha. Y terminábamos y nos íbamos para abajo y se venía conmigo. Yo cerraba a las 2, este hombre cerraba a las 4 de la mañana el bar y echábamos allí después un rato charlando. Y se iba después también con el cubano a la casa posta y me llamaba, ya cuando estaba yo por la noche, ya te digo que el primer programa yo hice y se metía conmigo, lo calentaba Juan Mendoza, el cubano y eso, que ahí están que lo pueden decir, y me llamaba, oye, es mejor las andas mejor que... Y me ponía que no vea, y lo calentaba el cubano y eso por las noches. Bueno, mira, Cristóbal es el más jovencito de nosotros, ¿no? Bueno, ya voy cogiendo edad también. Cristóbal. No te puede pasar ponerte bien. Vale, ¿sabes lo que son las tonizas? Una palabra muy de Conil, ¿eh? ¿La qué? Las tunas. Toniza. No, toniza, una toniza. Sí, una toniza, sí. ¿Sabes lo que se no hace toniza? con palma. Con estos hoyos de las palmas que se hacen con palmas. los mayores. Ya lo que pasa es que tiene Sí, en pleita, ¿no? Bueno, sí, para hacer pleita. La toniza es una cuerda. Pues yo voy bajando una tarde por la calle del Mirlo, para que nos entendamos, y unos señores ya mayores, abueletes, me paran porque, como decíamos al principio, ya la gente te reconocía. Ah, mira, tú eres el hijo de... ¿Y por qué habla tan fino? Eso lo he sufrido siempre, ¿no? Pero bueno. No había más remedio. ¿Qué pasa? Y me para y me dice, tú eres Juan, ¿no? El que habla por la radio, sí. Escúchame. Y en la puerta del Mirlo tenían colgado también, algunos de ellos que se dedicaban a ello, hacen pleitas y demás, tenía bolsos, capachas y demás. Me dice, a ver, hay una cosa que no entendemos. ¿Por qué estáis diciendo a todas horas Radio Conil? Sintoniza. Sintoniza Radio Conil. Sintoniza Radio Conil. ¿No lo ha entendido?
Claro. Ellos decían que tiene que ver las tonizas con la radio para decir que no tenéis toniza. Que no tenía toniza la radio. Y no tenía, mira, y eso era... Y a mí me sintoniza, claro, no tenía. Sintoniza Radio Coni. Sintoniza Radio Coni. Yo entendía que no tenía toniza. Claro que no tenía toniza. ¿Por qué? Porque eso era, como hemos dicho antes, eso era algo tan novedoso en el pueblo que incluso los más mayorcitos decían, espérate, si yo hablo por aquí y me está escuchando mi mujer allí... Era algo que costaba trabajo entender. Hoy en día, pues mira, hoy en día ya la chavalería, pues fíjate lo que tiene ya, tiene el mundo en la mano. Mucho tiempo antes, cuando yo era prácticamente un crío o algo así, escuchaba eso, que Radio Cádiz decía sintoniza Radio Cádiz y dice que alguien del campo ¿dijo algo de esto? se metió en el coche y la hora cargado para radio. Le había dado unas cuantas, ¿no? No sé si era verdad o era mentira o era mentira. Yo me acuerdo perfectamente cuando han nombrado las tonizas. Yo, a ver, en cuanto a anécdotas, pues todas las que han contado ellos, porque estábamos siempre. Hemos estado siempre juntos. Yo tengo una anécdota que casi nos asustamos. Y fue cuando recibimos una llamada de teléfono de Ceuta. Nosotros estábamos en Radio Conil y este hombre, Alvarado y Solí y demás, compraron un cacharro que tenía una cantidad de vatios espantosa. Y llegaba. Y nosotros llegábamos a Ceuta. Madre Y mía. un día nos llamaron del teléfono, ¿yo te acuerdas, Francis? Nos llamaron desde Ceuta y nosotros decíamos, perdona, pero yo no lo creo. Y cuando ya nos dimos cuenta de que era verdad, pues nos dimos cuenta de que llegamos bien lejos. Estamos llegando un montón de lejos. Está escuchando mucha gente. Qué bueno. Un poco asustadillo. Y hoy una emisora de radio la lleva prácticamente una persona. Claro. Sin ningún Un ordenador. Una mesa y ya está. Mezcladora ahí. Funcionando las 24 horas con... Radio Fórmula, ¿no? Con voces... Sí, Radio Fórmula, que va solo a la emisora. Radio Túnez, de música. De ancianos, voz alegre, voz triste... Claro, Salvador, por eso lo que tú dices, por eso hoy en día no tiene tanta importancia la radio, porque hay tantos medios y internet y tal, pero es que entonces no había nada. Sí. Estaba la primera en blanco y negro. ¿Y sabéis, por cierto, quién estrenó la televisión en color en el año 75? Pues un grupo de Chiclana, que luego fueron J4 y tal, que se llamaba Hay Amor. La canción fue Hay Amor del grupo Tarsis, que yo conozco a los componentes. Uno de ellos era el de Shelton, los hijos de Cachito, yo conozco a esta gente. Pues esa gente estrenaron la tele en color en el año 75 en España. Fíjate. Y antes te digo, estaba la primera blanco y negro, la segunda que no llegaba aquí, nada más que estaba en Madrid, y ya está. Y la Radio Nacional, la COPE y la SER, no había nada más. Y la onda corta esta que te digo de la estación Pirinaica en Checoslovaquia. Y se escuchaba aquí unos pitillos, pero se escuchaba. Y una cosita más, hablando de tele nada más, Cristóbal, había 2 canales, los sábados por la noche, había película de 2 rombos en la primera, y cuando cambiabas a la segunda, y Paco no sé si se acuerda, había música clásica. Madre mía, pues mira. Todo es tontear con las novias viendo la película 2X para cuando lleguen tus padres cambiar la segunda y decir tu padre qué buena gente son. Qué bueno, mis niños, qué bueno son, música clásica. Vaya por Tienes que darte cuenta de que la radio de antes, a lo que estamos diciendo, que tenía que hacer de todo y lo que más tenía era directo, muchas horas de directo de gente que iban uno. Hoy día, como dice Salvador, Radio Fórmula, hay emisoras que no hay nadie. Las radios locales o nacionales hacen muchos diferidos, con muy poca gente. Llamadas en directo, ¿no? También, con cadena diaria, pero de cualquier cosa. Claro, y antes... De cualquier cosa. Lo fácil que era coger la radio, dejar la emisora, llevártela. Lo hacía todo el mundo como podía, pero no se hacía tan mal, no se hacía tan mal. Y sobre todo, yo al menos he aprendido mucho con ustedes, a mí que me gustaba. ¿Te gustaba? He dicho que meterme en la radio con ellos, ya fue, pues intenté aprender, en cierto modo. Y también lo que está diciendo, que hemos aprendido todo de cada uno, de lo poco que no conocíamos ese mundo para nada, solamente haber escuchado la primera radio y de ahí, pues mira, pero la gente no lo escuchaba y entre comillas incluso hasta no la entendía, ¿no? Y terminabas montando enlaces
sin ser técnico ni entender de ello, y sabías hacerlo. Exactamente, y cuando alguien hace algo porque le gusta, lo hace de otra manera a cuando hay diferente, a que está ya todo programado. Pero se apreciaba, Paco, tanto la radio, estamos hablando, como pasa, porque no había medios, como pasa con los coches. Ahora, ¿cuántas clases de coches hay? ¿Cuántas marcas? Antes estaba el 1500, el 600, el 4L, y había 4 coches. Y el Mini. Y el Mini. Era la unidad móvil. Y nuestra. Pero, ¿cuántos coches hay hoy? ¿Cuántas marcas hay hoy de coches? Claro. Pues eso pasaba lo mismo. Es que lo que pasa el Ferrer 5 lo hacíamos de alguna, ¿eh? Sí. Es que el interés que había, mira, que luego llegó hablo de Conil, pero hablo también del resto de pueblos de toda España. Llegó la municipalización, la política, los intereses privados, los intereses... Ahí no tuvo que meter la mano y entonces Paco, que le gustaba... Porque todo el mundo que tuviera un cacharrito emitía. Paco, que le gustaba el tema político, pues lógicamente que se lo pensaba menos a la hora de preguntarle a uno o a otro. ¿Por qué? Porque él no tenía interés en hacerle daño al contrario, sí, porque él votará al que vote como yo. Pero claro, en ese momento lo que quería es decirle a la gente que escuchaba la radio que aquí está fulanito de tal partido y aquí fulanito de tal partido y cada uno que diga lo que quiera decir. No, pero hoy en día hay que pensarlo mucho más. Nosotros, yo por lo menos llevaba otra mentalidad en la radio. A mí me gustaba hacer radio. Claro. A mí me gustaba el mundo de la radio. Es lo que nos gusta, nos gustaba la radio, no la política. Nos gustaba, empezamos por encima de la política. De hecho, yo puedo decir que yo escuchaba a Francis, igual él me escuchaba a mí. Cuando él hacía un espacio, cuando hizo su emisora, que no lo escuchó, más que lo sintonizaba, los 4 que no sabíamos. Y cuando estuvo en Radio Colín, yo lo escuché una vez, digo, y hasta me confundí, digo, pues este tiene potencia. Y es que estaba ya en Radio Colín y él hacía casi el mismo espacio que él hacía en la emisora suya, que lo escuchaba 4 o 5 porque no había potencia, a cuando se metió ya en Radio Colín, que lo escuchaba todo el mundo. Y yo más o menos puedo decir exactamente igual. Claro. A lo que estábamos, Cristóbal, perdona, a lo que estábamos diciendo que no teníamos intereses políticos. Yo al menos no tenía, creo que ninguno. Yo el último programa que hice en lo que es Radio y Juventud, lo hice en el cuartel, ya para matar gusanillos. Después ya me fui yo a Onda Azul y tal. Entonces yo hacía un programa los martes por la noche de 9 a 11 que se llamaba El Tren de la Ignorancia. Qué buenos nombres eso. Y sí, eso fue porque, bueno, no lo voy a contar porque es muy largo. Y entonces, un día traía un torero, un día traía un torero, un día traía una folclórica, Maripepa, amigas en Guillén, igual, porque está cansado el presentador, y ya nos vamos. Y un día cayó el muro de Berlín y hice un programa especial. Yo no me pronuncié porque nunca me pronunciaba. Y cuando yo terminé, y todos los que invitados eran de fuera, no eran de Goní. Y estaban todos de acuerdo, contentos que había caído el muro de Berlín. Y cuando salí estaba allí uno de estos 5, no voy a mentar, compañeros, él lo sabe quién es, compañeros que compraron la radio, compraron Radio Juventud, que luego la municipalizaron y tal, y me dice, mira Paco, puede traer folclórica, puede traer al Tren de la Ignorancia, quien tú quieras, torero, pero de política no se puede hablar. Y entonces yo le dije, la llave que yo voy a cerrar el cuartel de la emisora, digo, toma, si no puedo hablar, yo no hago más radio. Porque tú tampoco demostraste nunca que te... Ahí fueron cosas que había... Ya. Igual que pasaron los 30 años y fueron 30 años para alguna gente nada más. De esas cosas mejor no hablar. No, hombre, pero que yo creo que ninguno teníamos política, ¿no? No hacíamos política, hacíamos radio, lo que decía Fran, ¿no? Teníamos el objetivo claro de que ese tema no lo íbamos a tocar. Claro, y no lo vamos a tocar. Bueno, no lo vamos a tocar, pero que yo estamos hablando. Bueno, lo dejas caer. Yo no he dicho quién es. No he dicho una persona. No ha dicho nada malo, lo has dejado caer y ya está. Me refiero que no merece la pena. No, hombre, hay tanto, pero que bueno. Yo lo que sí digo es que nosotros la radio que hacíamos era una radio totalmente sana, política, sana, de entretenimiento. Sana de entretenimiento. Cuando los verdaderos periodistas deben de dedicarse a desenmascarar a estafadores, a corruptos, a sinvergüenzas, eso, no apoyarlos. Sí. Bueno, hoy el periodismo está vendido. El periodismo está corrupto. Bueno, yo voy a intentar hacer mención a algunas personas que no están aquí, que quieren estar, y mencionando a los que, por ejemplo, a Bendoiro, que también fue un compañero de radio, a Trabol, también fue otro compañero de radio, fue en Santa, que ya hemos hablado de ella aquí, Ana del Palo Palo, que también tuvo su espacio en la radio, Manuel Trujillo también, que tampoco el pobre, bueno, está pasando mal también. Aquí tengo, Petri, ¿vale? A Juan Núñez, el marido que también estuvo haciendo radio.
Juan Bermúdez, Juan Piña, Paqui Barroso, nuestra amiga Mili García, Pepi Moreno, que también estuvo haciendo magazines por la mañana, también estuvo un tiempo, y Bienvenido, que también estuvo haciendo varios tiempos de radio. También, no sé si lo había hecho. A Tobalito. Tobalito, Nació flamenco. Tobalito, en paz descanse. A uno que estuvo haciendo radio también como yo, desinteresadamente, incluso más que yo. Yo aprendí mucho de él porque lo tuve muchas veces de compañero en el espacio de acción de noticias, que era Paco Fernández de la Óptica. Sí, Paco Fernández. Y él estuvo, es que hubo mucha gente desinteresada. Y patrocinador mío también. Exactamente. Y todos ellos apoyaron a que antes de tener la radio que tenemos ahora. Y Diego Tirado, que también lo hemos mencionado antes. Y Diego Tirado, que lo hemos mencionado también. También, no sé si también estuvo muchos más gente, no sé si que no nos acordamos. Mucha gente ha pasado, pero claro, Mira, ya han sido menos tiempo. El Norto también hacía radio. Sí, el Norto también, claro. Y Juan Sánchez, y Manolo Bermúdez, Manuel Lobón también, esa edición todo radio. La radio hay que cubrir muchas horas, y eran muchos directos, lo que no hay hoy, lo que estamos comenzando. Hoy es otra historia. Hoy es otra historia. Bueno, hablando de radio, no sé si sabéis que la colección de radios antiguas más importante de España está muy cerquita de aquí de nosotros. ¿Tú lo sabes? No. Está en Vejer. Ángel Tinoco. Tinoco. Ángel Tinoco, colaborador en las andas, con flamenco y eso, y es impresionante verlo. Es impresionante, ese hombre está muy malo. Ese hombre era el radio, el que estaba en la radio, en la antena de los militares allí, en el campo del Turbo, que todas esas antenas eran para la aviación. Y la verdad es que... Pues nada. Bueno. Si podéis ir a visitar, ir a ver. Vale. Cristóbal, no el mes que viene ni dentro de 2 meses, cuando tú quieras, más tarde. Hacemos otro especial. Sin repetir anécdotas, sin repetir nada, volvemos a hablarnos y hacemos otro programita, que aquí tenemos tela marinera, de anécdotas y de aventuras, y pondremos fotos nuevas y demás. Volverán al estudio, por supuesto que sí. Cuando pase unos meses, dentro de unos meses, esperemos que antes que termine el año. No tenemos ya una edad, no, por supuesto que sí. Los grandes fenómenos siempre en la Plaza de Toros. Somos de la primera radio. Que es la primera radio, yo ya te he dicho. Aunque yo la hizo Francis, la hizo mi amigo Jesús Muñoz, pero fuimos los primeros que hicimos en retransmitir radio. Sí, radio, aunque no, la que hicimos, que tenía muy poca potencia, la sintonizaba muy poca gente, por las circunstancias que he dicho antes, ¿no? Pero que en definitiva lo que intentamos hacer es la primera radio en Molín, y después ya vino nada más. Porque le pusimos ilusión, cariño, aprendizaje, pasión, tiempo, y especialmente cumplimos sueños, algunos más que otros. Y yo hoy, quiero decirlo públicamente, estoy agradecido de lo poquito mucho que tengo en mi vida. No hablo de material, hablo de ser como soy, de tener la gente que tengo a mi lado, que afortunadamente cada vez que nos vemos, algunos más que otros, nos acordamos de esos momentos. Y para mí eso es lo que me hace saltar la lagrimita. Sobre todo nos da mucha alegría ver. Desde luego que sí, porque son cosas buenas todas las que nos pasó. Y ya digo, y vuelvo a repetir, con esto termino, y ustedes si queréis terminar también, que sin quererlo nos hicimos algunos una profesión, una dedicación, pero que también estábamos cumpliendo con la gente del pueblo, que agradecía ese trabajo que sin querer nosotros lo estábamos haciendo. Distraíamos a mucha gente que no podía salir a la calle, mucha gente que no había medios, que no había medios, que no veían periódicos, y se enteraban de cosas que pasaban en el pueblo. Claro. Yo intenté de introducir más cosas, como retransmitir en directo las subastas tanto de la roja como lo de las frutas y verduras. La plaza. Y ese con el mercado. Para que la gente supiera las diferencias de precios que había, claro, lo que cobraba el que producía. Informar, que es de lo que se trata, informar. Pero eso era y comunicar. Antipolítico. Claro, si no había pretensiones políticas. No. En aquella época ninguno. No te hablo de política, te hablo de antipolítico en cuanto a que... De lo que menos se hablaba era de eso, ¿no? No, que a nosotros personalmente nos iba a perjudicar, porque iba a haber gente que iban a estar en contra de nosotros. Claro. Entonces, eso es como si
una vista que por eso yo cometí la imprudencia de ese día, pues era un día muy importante, de hacer un programa sobre el muro de Berlín, pero yo no me pronuncié ni nada, pero sin embargo no le gustó la dirección de la radio. Ya no hice más radio. Y ya no hiciste más radio. Bueno, ahí quedó eso. Muchísimas gracias a los participantes, a Paco, Salvador, Francisco Tomás, Juan Muñoz, Paco Roca y Francis García Martel. Gracias a todos ellos por haber venido aquí al programa. Encantadísimo, y volveremos, repetiremos un programita más para adelantito cuando pase un tiempecito. Gracias por la atención prestada y vamos a dar paso a la columnata de Fernando Arévalo. Nuevamente, muchísimas gracias por estar ahí frente a vuestra televisión, en vuestra casa, aquí en Onda Conil Televisión, tu televisión amiga. Gracias y hasta la próxima. Todo parece en armonía y belleza en las princesas Disney, pero analicemos a cada una de ellas y cómo sería su vida realmente con el entorno, las dificultades y los trabajos que les rodean. Blancanieves escapó de su madrastra que no permitía que se relacionara con otras personas. Esto llevaría a enfermedades como demencia, cardiovasculares, depresión y ansiedad. Logra escapar de su madrastra para vivir con 7 enanitos a los que tiene que realizar labores domésticas, como ocurre en el caso de Cenicienta, que veremos más adelante. Esto conlleva también otras enfermedades. Jasmine vive en palacio, por lo que como Blancanieves solo se relaciona con el personal que trabaja allí y los príncipes que la visitan. Para evitar esta soledad tiene una mascota, Rajá, que es una tigresa y por lo tanto está muy expuesta a enfermedades transmitidas por animales, zoonosis. Además, tratándose de un animal salvaje, le produciría lesiones graves, traumatismo craneoencefálico y cervicales, así como situaciones peligrosas. Cenicienta sufre la muerte de su padre siendo joven, que es un denominador común en las princesas Disney, que provocaría ansiedad y depresión, así como una evidente pérdida de la infancia por tener que desarrollar una madurez precoz. La dependencia de su malvada madrastra y de sus 2 hijas empeoran esta situación emocional. Además, al igual que Blancanieves, tiene que desarrollar extensas labores domésticas que acarrean dolores musculares, posturas forzadas con alteraciones de la columna vertebral y levanta enormes columnas de polvo que desarrollan enfermedades pulmonares. Sin duda, su médico de cabecera le hubiera aconsejado, además de compartir esas labores con el resto de la familia, rociar los suelos para levantar menos polvo, uso de escobas de mango largo para evitar posturas forzadas y protección frente a la limpieza de chimeneas que puede acarrear enfermedades pulmonares, incluido el cáncer, por inhalación, ingestión y absorción a través de la piel del hollín. Por no hablar de la purpurina que desprende la varita de la hada madrina en su proceso de conversión de animales y objetos, pues se trata la purpurina de microplásticos recubiertos de aluminio, que también pueden llegar a los tejidos pulmonares. Pocahontas tuvo que desafiar las leyes de la física y en una de ellas le acarrearía una muerte segura. Realiza un salto desde una determinada altura en un acantilado hasta el agua que dura unos 9 segundos. Con una altura aproximada de 165 centímetros y 65 kilos de peso y con las constantes ambientales normales, supondría un salto desde unos 252 metros. Un salto desde cabeza desde 15 metros ya podría producir lesiones de la clavícula y cervicales, por lo que desde más de 250 metros acarrearía una muerte segura. La Bella Durmiente, al pincharse con una rueca, queda sumida en un profundo sueño desde los 16 años y se interrumpe ese sueño al paso de muchos años por un beso de amor verdadero. Encamada en tales condiciones, Aurora, que es su nombre, tendría una alta probabilidad de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, ictus, obesidad, infecciones urinarias, el uso de absorbentes de orina, pañales, además de atrofia muscular y úlceras por presión. Mulan se viste como un hombre y tiene que ejercer ese papel para defender el honor, entrando en el ejército imperial chino para defenderlo de los hunos. Existiría una presión familiar por ser ella la única capaz de defender a su familia. Sufre también un matrimonio concertado, acarreando depresión, ansiedad, violencia y odio, que desembocarían en trastornos de la personalidad, venganza y desarraigo familiar al unirse joven al ejército. Bella. Se trata de una relación tóxica entre humana y animal, acerbado porque la bestia se expresa como un hombre prepotente, egoísta, con un trastorno narcisista, con perfiles de maltratador y embustero, mal compañero sentimental que producirían en ella maltrato psicológico, baja autoestima, depresión y ansiedad. La relación amorosa, al ser la bestia mezcla de distintos animales,
iría acompañada de enfermedades potencialmente mortales como la rabia o la brucelosis. Rapunzel, el primer problema que tendría es el aislamiento que sufre por la bruja, del que ya hemos escrito. Su larga melena de más de 21 metros ocasionaría daños en los folículos capilares por el peso, y a eso se suma que es utilizada por la bruja Gothel para trepar. Ambas causas producirían una alopecia por tracción a largo plazo, que produce una pérdida severa del cabello, dolor en cuero cabelludo con cefalea y afectación de la columna vertebral, y su musculatura por el peso con escoliosis y contracturas frecuentes. ¿Todavía pensamos en ser una princesa Disney?